Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo número de Number with Style y por fin voy a dar algo que conozco, más o menos, ¿de acuerdo? Hasta ahora todo quedado me aburría mucho, lo reconozco, pero vamos a dar derivadas. Con las derivadas empezó todo, igual que con Kevin Roldán cuando el Barcelona y el Madrid, con Kevin empezó todo, con las derivadas empezó todo. Con las derivadas empezaron las matemáticas modernas. Con las derivadas empezó el desarrollo brutal del cálculo, ¿de acuerdo? Así como con los vectores un poquito empezó el desarrollo del álgebra, otra gran línea de las matemáticas, el cálculo infinitesimal fue el que disparó las matemáticas modernas y el que nos dio herramientas para abrir un nuevo mundo lleno de valor. El cálculo infinitesimal se atribuye a dos personas, a Newton y a Leibniz. Uno dice que fue primero uno, otro que fue otro. Newton, como veréis, está en casi todos lados. Leibniz es un poco más desconocido, pero también estaba en todos lados, ¿de acuerdo? Lo importante de las derivadas no es saber derivar, que sí que es importante, y lo haréis, es muy mecánico, y cuando aprendes es muy bonito, pues sale fácil, pim, pam, pum, perfecto. Y luego daremos las fórmulas que hay para las derivadas, porque ahora deducirlas es un poco más difícil, luego si alguno estudia ingeniería y demás, pues podrá llegar a deducirlas, o matemáticas. Pero lo importante es entender el concepto de derivada, ¿de acuerdo? Eso es lo importante ahora. Alguno pensará, joder, si es que yo voy a hacer luego económicas, voy a hacer medicina, voy a hacer biología, me importa. Bien, de acuerdo, pero vamos a intentar entender el concepto, ¿vale? El concepto de derivada viene del estudio de las curvas. Joder, cuando antiguamente tenías una curva aquí enorme, x cubo menos 5x más 2 igual 0. La curva para poder saber un poco cuándo era creciente, decreciente, los máximos, los mínimos, los máximos y mínimos locales, los puntos de inflexión, el dominio, la imagen, pues había que hacer un estudio más o menos potente y había que incluso pintarla a veces, ¿vale? Entonces se pusieron a pensar algunas personas y dijeron, ¿hay algún parámetro y solo uno que nos pueda dar, sabiendo ese parámetro, toda esa información? Y entonces descubrieron que la tangente en una curva, en un punto en una curva, da bastante de esa información. O sea, solo con un parámetro, sabiendo la tangente, podemos obtener mucha información de esa curva. Coño, la tangente se llama derivada, ¿de acuerdo? Se le dio el nombre de derivada. Entonces, si yo tengo una curva, pinto mis ejes X e Y, pinto una curva, un punto, tangente, 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 tangente aquí que es 0, pues está plano, tangente. Y joder, ¿y esto da información? Pues sí, bastante, que me cae mentira, porque yo cuando la tangente es así, que es positiva, sé que la curva es creciente. Cuando la tangente es 0, sé que tiene un máximo o un mínimo ahí, y además es un punto de inflexión, porque cuando la tangente empieza a ser negativa, la curva es decreciente. Si la tangente no existe en un punto, quiere decir que la curva no existe en ese punto, es una curva discontinua, ¿vale? También se estudia la continuidad de las curvas. Y bueno, hay gente que empezó a pensar, la tangente parece que es una buena herramienta, ¿vale? Claro, calcular la tangente en una curva puede ser tan complejo como la propia curva, entonces había que encontrar una herramienta que nos permitiera conocer la tangente de una manera más o menos rápida, porque si no, no hacemos nada. Todos el tiempo, ¿vale? Este vídeo va a ser un poco filosófico, pero bueno, es para que lo entendáis. Luego ya, en la vida de cada uno haréis lo que queráis. Voy a pintar una curva muy descarada, y aquí voy a pintar un punto X, como es una curva, esto es el valor de f de x, lo que vale la y, y aquí voy a pintar el punto x más h, y este será el valor fx más h de la y, igual a f de x en la curva. Entonces un payo dijo, bueno, pues mira, de aquí a aquí es mi tangente. Bueno, es una secante, sí, porque está muy separado, ¿de acuerdo? Pero bueno, y entonces la tangente resulta que es esto. Si os acordáis, sería una especie de coseno, y eso sería el seno. Por lo tanto, la tangente sería el seno partido por el coseno cuando habéis aprendido en trigonometría. Claro, es una secante y no una tangente. Si h es más pequeño, imaginad que esto fuera x más h, ya me aproximaría más a lo que es la tangente, ¿de acuerdo? Entonces la gracia está en
hacer la h lo más pequeño posible para poder aproximarme más a lo que es la tangente en vez de una secante. Entonces, ¿cómo se hace esto? Alguien pensó, bueno, la h debe ser lo más pequeño posible, ¿vale? ¿La tangente qué es? El seno por ejemplo el coseno. ¿El seno cuánto es? Esto de aquí, que es ni más ni menos que el valor este entero, el valor de f de x más h, menos este valor, menos el valor de f de x. Esos son las dos i's, ¿vale? Menos f de x. Esto menos eso es aquí. ¿Y el coseno cuánto es? El coseno es de aquí a aquí, que es x más h, menos x. Y entonces, cuando la h vale 0, muy cerca a 0, cuando el 0 no puede ser, tiene que ser valor, casi valor 0, es cuando están los puntos, estos dos puntos muy juntos, y es cuando realmente tengo la tangente. Entonces los matemáticos dijeron, la tangente es el límite cuando el h tiende a 0, ¿vale? Cuando h tiende a 0, de este valor. X más h menos x se puede simplificar y da h. Y esta es la formulita de la derivada para cualquier función, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula de la derivada para cualquier función. Y no hay más. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo, una función un tanto estrambótica, para ver cómo se... Luego tenemos la fórmula, pero todo se deduce de la misma manera, ¿de acuerdo? Imaginar que yo tengo la función f de x igual a x elevado a n. Una potencia. ¿Cuál es su derivada? Joder, ¿cuál es su derivada, macho? La derivada se representa por f' de x, ¿vale? Esa es como se representa la derivada, f' de x, recordadlo siempre. F' de x, según la fórmula antes, es límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado a n menos x elevado a n partido por h. Muy bien. Uf, pero esto es tela, ¿no? No es tanta tela, porque si os acordáis del binomio de Newton, x más h elevado a n, a que es igual a n sobre 0 de x elevado a n más n sobre 1 de x elevado a n menos 1 por h más n sobre n de h elevado a n. Entonces yo puedo poner todo ese rollo aquí, ¿vale? N sobre 0 es 1, o sea, más o menos os acordáis cuando n sobre 1 es n, y entonces aquí me queda, empiezo, n sobre 0 es x elevado a n, más n por x elevado a n menos 1 por h, más n2, lo que sea, x elevado a n menos 2, aquí, n2 por x elevado a n menos 2 por h2, hasta llegar a n sobre n por h elevado a n. Y todo ello restado menos x elevado a n, que hemos dejado antes, ¿de acuerdo? Partido por h. Este con este se me va y me queda, ¿qué es esto de aquí? Yo puedo quitar h's, pum, 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 y al final me queda que es el límite cuando h tiende a 0 de n por x elevado a n menos 1 más n sobre 2 por x elevado a n menos 2 por h, este h cuadrado se me va con este h, me queda en h, hasta más n sobre n, h elevado a n menos 1. Este elevado a n con este h abajo se me queda en menos 1. Bien, cuando h tiende a 0, este de aquí vale 0. Y este de aquí vale 0. Todos valen 0 menos este de aquí. Entonces, ¿cuánto vale f'? Si f de x es igual a x elevado a n, ¿cuánto vale f' de x? Vale n por x elevado a n menos 1.
Esto se puede hacer para todas las funciones igual, ¿de acuerdo? Para todo. Es un lío, es largo. Por eso mucha gente ya ha desarrollado las fórmulas y las tenemos a mano, ¿de acuerdo? Que la veremos en el segundo vídeo de Number with Style dedicados a derivadas. Vale. Una frase hoy que voy a decir, no la voy a escribir, ¿de acuerdo? No la voy a escribir la frase, pero esto es porque muchas veces os sentís inútiles y deprimidos y pensáis que bueno, que joder, que no valéis para nada, que es esto, todo el mundo mejor que tú. Recordad que algún día fuisteis el espermatozoide más rápido de todos. O sea, que algún día en el pasado fuisteis los mejores en algo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, chao.